está pasando en este país. Y a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el estado Barinas, el diputado por esta entidad, presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, ha ofrecido la siguiente información a través de su cuenta en Twitter. Dijo hace algunos minutos, hace una hora concretamente, régimen dictó privativa de libertad contra Aciel Jiménez, Christopher López y Gilberto Telles, detenidos el domingo por el SEBIN. La dictadura los acusa de asociación para delinquir, instigación al odio, incendio, daños a la propiedad pública y detención ilícita, detentación ilícita de explosivos. Hay que decir, como comentamos con ustedes, que en los últimos días, se han desarrollado varias protestas en esta entidad del país y producto de estas manifestaciones fue quemada la estatua, una de las estatuas de Hugo Chávez en su pueblo natal. Información, por cierto, que le ha dado la vuelta al mundo. El diario El País de España, por ejemplo, titula en versión electrónica: una turba quema la estatua de Hugo Chávez en su pueblo natal. Al menos 6 estatuas o bustos del comandante han sido maltratados por manifestantes en los últimos 2 años, y esto aparentemente, y lo decimos a título personal, ha molestado mucho a las autoridades del gobierno y sobre todo los servicios de inteligencia y de seguridad. Las protestas es absolutamente natural. Ocurre en Barinas este tipo de protestas, pero también en estados como Mérida. Hoy ha habido varias. Vamos a trasladarnos hasta esta entidad. Leo León, periodista, recibe nuestra llamada. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por llamar. Bueno, en Mérida ya tenemos varios días que se han venido registrando algunas protestas con respecto al servicio del gas licuado del petróleo y gas doméstico. Ya en varias poblaciones, día tras día, se ha visto el cierre de principales vías de comunicación, como ha sucedido entre las ciudades de Mérida y Vigía, hoy en la carretera trasandina, en el sector El Arenal. Protesta esta que duró aproximadamente hasta hace unos 30 minutos, donde ya despejaron la vía, pero que mantuvo por varias horas incomunicado el páramo merideño con la capital merideña. A esto se le suma la particularidad de los cortes de energía eléctrica, en razón de que se anunció un cronograma de racionamiento o de cargas de energía que para algunos sectores no se está cumpliendo, y esto también ha causado cierta molestia. En lo referente al servicio de agua en Mérida, producto de los apagones, las autoridades regionales que están al frente de la empresa que maneja la distribución de agua en la entidad de esta hidrológica ha manifestado que producto de estas fallas del servicio eléctrico se ve afectado también la ciudad por esto, lo que ha causado cierto malestar en los habitantes tanto de la ciudad de Mérida como de Ejido, particularmente esta ciudad que hemos mencionado en segundo orden, que es una especie de dormitorio para la entidad merideña. En lo que respecta al gas doméstico, la situación día tras día se va complicando, en los términos en que van aumentando las protestas y no hay respuesta por parte ni de las compañías que tienen la responsabilidad de llevar el gas a los distintos lugares, particularmente cuando son cilindros de 42 kilos, de 9 kilos, de 5 kilos, lo que afecta a más viviendas. En el caso de los conjuntos residenciales o edificios se les carga escasamente el 30 o 40%, y en los más grandes hasta un 60 u 80%, en razón de poder prestar o de racionar este hidrocarburo. Es preocupante todo esto en razón de que estamos en una temporada turística, entre comillas, donde se espera que a partir de mañana llegue un flujo de visitantes relativamente considerable, y no hay algunos servicios básicos, falla en el agua, falla en la electricidad y en el gas licuado para atender a quienes vienen, y que por supuesto permanentemente los merideños estamos afectados por esta situación. Les cito el ejemplo. En mi caso tengo aproximadamente 5 meses a la espera de que se me entregue un cilindro de gas, y cuando llamo a la empresa no hay producto para la recarga de las bombonas. Múltiples excusas, y eso ha causado cierto malestar en los merideños. Esa es un poco la situación que tenemos en Mérida en la tarde de hoy, Ari.
Leo, una pregunta. ¿Cuántas protestas en promedio hay en Mérida últimamente, al menos? Porque a lo ocurrido con el gasto doméstico hay que sumar, entiendo, una manifestación de médicos residentes. ¿Qué puedes comentarnos sobre este tema? ¿Cuántas manifestaciones diarias hay en tu estado producto de todo esto? La falta de gas, la falta de electricidad, incluso la falta de insumos en los hospitales. ¿Te escuchamos? Bueno, fíjese, sumado a lo del gasto, lo centramos que afecta al colectivo general, los médicos residentes, también los médicos que están en los servicios rurales y los que están en los internados, vienen protestando desde la semana pasada todos los días. Quienes no están de guardia salen a la calle de manera pacífica con improvisados cartelones y van rotando la ciudad en aquellos puntos para llamar la atención de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud. A esto se le suma el gas. La universidad paró sus actividades el día viernes, pero los estudiantes han manifestado por transporte público, por el pasaje preferencial estudiantil, también por la escasez de algunos alimentos, por la falta de medicina, protesta que se mezcló entre los médicos, familiares y pacientes del principal centro hospitalario de la ciudad. En el caso de la semana pasada, teníamos 3 protestas como promedio, tal vez hubo un día con 5 protestas, hubo un paro de transporte, obligó a las autoridades de Fontur venir, pero curiosamente ahora en la Semana Santa ha estado mezclado inclusive los actos religiosos con representaciones de protestas de médicos, de pacientes, también de gente que está afectada por el gas. O sea, es un viacrucis de protestas lo que hemos tenido, pacíficas todas, y que han tenido presencia incluyendo, repito, en estos tradicionales actos religiosos. Finalmente, Leo, comentábamos al inicio lo que ocurrió en el estado Barinas. Allí estas protestas terminaron con la quema de un busto del expresidente Chávez. ¿Ha ocurrido algo similar en Mérida? ¿Ha habido detenciones o no en lo absoluto? No, por el momento las últimas 2 retenciones o detenciones con privativas de libertad de 2 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se produjo hace un poco más de una semana, cuando este par de muchachos estuvieron en un programa de la televisora regional y horas después fueron detenidos por el Servicio de Inteligencia Nacional por supuestamente incitar al odio, cuando fijaron una posición con respecto a lo del pasaje preferencial estudiantil. Con respecto a algo similar a lo de Barinas, acá en Mérida, hasta el día de hoy no se ha repetido, no se ha producido ningún tipo de incidente que tenga que ver o tenga algún efecto paralelo a esa situación. Gracias, Leo León, por atendernos, como siempre, acompañarnos, periodista, desde el estado Mérida, dando cuenta acerca de las protestas el día de hoy, producto de la falta de gas doméstico, pero también de los médicos residentes, que manifiestan por falta de insumos. Hay que decir que en el mes de febrero hubo en nuestro país más de 500, casi 600 protestas en todo el territorio nacional, un aumento de 40% según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En Barinas la cosa terminó, como comentamos, incluso con la decisión de privar de libertad al exalcalde de Sabaneta de Barinas, donde nació el expresidente Chávez, cuyo busto fue quemado, como incluso lo comentan, lo han publicado medios de comunicación internacionales. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, desde la Unión Interparlamentaria a la cual, saben ustedes, prohibieron la entrada de los constituyentes de nuestro país. Bueno, representante de la delegación de España advirtió que Venezuela es un estado fallido. Nuestro país, bueno, el país ha pasado de ser la democracia más ejemplar de América Latina hace 20 o 30 años a ser en estos momentos un estado fallido. En esos términos se refirió a lo que está ocurriendo en Venezuela el diputado del Partido Popular y jefe de delegación José Ignacio Echaniz. Vamos a escucharlo. Problema esencial.
esta asamblea de la IPU de uno de nuestros hermanos en esta organización, de Venezuela. Venezuela ha pasado de ser la democracia más ejemplar de América Latina hace 20 o 30 años a ser en estos momentos un Estado fallido, que impide a sus parlamentarios derechos humanos, políticos y sociales. Un país que ya no permite los corredores humanitarios y que permite que la ayuda humanitaria llegue a la población que más lo necesita. Estamos orgullosos de que puedan estar aquí, a pesar de que su gobierno no haya pagado al Parlamento y por lo tanto no puedan hacer pagar sus contribuciones a las instituciones internacionales. Queridos amigos y amigos, en los momentos más delicados de un país no podemos abandonarlos, insensibles a su terrible situación. Estamos orgullosos de la unidad de sus partidos en la oposición y esta asamblea hemos hablado mucho sobre inmigración. Sin embargo, el éxodo venezolano excede, supera el 13% en este momento y se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. Venezuela es un Estado fallido, un Estado corrupto y fuera de la ley que hace sufrir sin alimentos y medicinas a toda su población. Por este motivo, queridos amigos, tenemos la obligación moral, en base a nuestros principios, en base a nuestros valores, en base a todo lo que compartimos, de continuar tomando medidas prácticas, reales, no solo en términos de solidaridad, sino también profundizar en las medidas de presión internacional, legales, políticas y económicas que permitan ayudar a nuestros hermanos venezolanos y avanzar hacia un horizonte de respeto a la democracia de los derechos humanos. Thank you very much, dear colleagues. Bueno, parte de la declaración que ofrecía el jefe de delegación de España, el diputado por el Partido Popular, José Ignacio Chanis, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Él terminado su intervención advirtiendo o pidiendo a la comunidad internacional que no dejara sola a Venezuela. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comento algunas informaciones que están en desarrollo. Declaraciones de Iván Freites, con quien conversamos la mañana de hoy. En PDVSA tenemos una intervención de mafias internacionales. Él ha denunciado, saben ustedes, el posible cierre o paralización de 3 de las 4 principales refinerías de nuestro país en los próximos días. Una decisión que estaría evaluando Petróleos de Venezuela. El sindicalista petrolero dijo que el despido de más de 20.000 trabajadores descabezó la industria a nivel profesional. También el Diario Nacional, en versión electrónica, nos dice, denuncian que en Maturín han fallecido 52 niños por desnutrición. Es una denuncia, una declaración del diputado Juan Pablo García. Él exigió una intervención humanitaria para Venezuela, a la cual, como decía el representante de la delegación española al gobierno, se niega. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mi Cochinito Favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Raúl Padrón y sus tarántulas. En uno de los laboratorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el investigador Raúl Padrón mantiene decenas de tarántulas para dilucidar el origen de algunas cardiopatías. Padrón ha demostrado que los músculos de las tarántulas tienen una similitud asombrosa con los músculos de nuestro corazón, por lo que pueden ser utilizados como modelo para entender cómo funcionan y por qué fallan. Los músculos están formados por dos proteínas, la miosina y la actina, que al interactuar son capaces de contraer y relajar las fibras musculares. Gracias a imágenes logradas por microscopía electrónica de los músculos de las patas de las tarántulas, Padrón y sus colaboradores descifraron los detalles estructurales sobre cómo estas proteínas se acoplan e interactúan durante la contracción y la relajación del músculo. Estas estructuras no son exclusivas de los músculos de las tarántulas, sino que están presentes en todos los animales y todos los músculos. Los hallazgos de Padrón han sido claves para explicar, desde el punto de vista mecánico, el origen de algunas enfermedades cardíacas. Desde el punto de vista mecánico, el origen de algunas enfermedades cardíacas. La cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, es una enfermedad que produce un aumento anormal del tamaño del corazón, que está asociada a mutaciones en ciertos genes. Padrón demostró que estas mutaciones producen cambios en la estructura de la miosina que alteran su función, evitando así que el corazón se relaje normalmente después de cada contracción. Es así como las tarántulas nos han proporcionado información fundamental para entender el origen molecular de una enfermedad que afecta a 1 de cada 500 personas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, economistas como Ricardo Hausmann hablan del espejismo de la dolarización, respondiendo a la propuesta que ha hecho el candidato Henry Falcón de cara a los comicios del próximo mes de mayo. A partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de este tema, hay opiniones encontradas al respecto. El gobierno lo ha dicho clarísimo, un ejecutivo que pretende permanecer allí, perpetuarse en el poder, ellos no están dispuestos a tomar una medida de esta naturaleza. Para hablar acerca de esta propuesta, saludamos en la línea telefónica a Francisco Allen, economista, gerente de la Unidad de Análisis Económico de Data-Análisis. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Un gusto conversar con nuestro invitado. Mucho interés de conocer su opinión acerca de este tema. Iniciaría conversación preguntándole si usted está de acuerdo o no con esta propuesta que ha hecho el candidato Henry Falcón, la de dolarizar nuestra economía. ¿Lo escuchamos? Siempre ha existido ese debate entre los economistas de si es positivo o no dolarizar una economía que se encuentra en un proceso tan importante de inflación como el caso venezolano. Y lo cierto, bueno, es que dolarizar tiene sus pros y sus contras. Estamos hablando que entre los pros que tiene una dolarización está, bueno, que de tajo se podría frenar la hiperinflación existente en la medida que el gobierno no puede monetizar el déficit fiscal como ha venido haciendo, es decir, seguir emitiendo bolívares para poder solventar su gasto público, y eso a su vez haría que se creara cierto ambiente de confianza y los precios siempre cuando se dolariza tienden a bajar. Sin embargo, esto no es una panacea,
También es cierto que existen otros riesgos cuando un banco central, un país dolariza, simplemente se está atando de manos y no va a poder actuar con política monetaria para hacer frente a los choques externos que se puedan presentar. O sea, en Venezuela, por ejemplo, estamos hablando que el 96% de las exportaciones son petroleras y dependemos mucho del crudo, y el crudo es un bien muy volátil, es un producto muy volátil, y entonces se presenta algún problema en términos de producción o en términos de precios del petróleo, pues simplemente el gobierno va a estar de manos atadas y no va a poder implementar políticas para corregir esas distorsiones y mantener una senda de crecimiento. Entonces eso sería una de las cuestiones que tiene en contra. Sin embargo, visto lo que ha ocurrido en el país, en el cual existe un banco central autónomo y las políticas que se han implementado son completamente incorrectas, yo particularmente creo que en la actualidad podría ser positivo dolarizar, en el sentido que frenaría de tajo a la inflación, a la hiperinflación que estamos viviendo, y también ayudaría a resolver un poco las distorsiones cambiarias, ya que, bueno, uno de los principales propulsores de todos estos desequilibrios que existen es precisamente que tenemos un control de cambio. Ahora, si tú dolarizas, evidentemente ya eso habría que desmontar ese control. Entonces, por ello, yo considero que en las condiciones actuales podría ser positivo dolarizar. Ahora, dice el profesor Ricardo Hausmann, no sé si ha leído el artículo publicado por ProDaVinci, que hay países donde no hay condiciones ideales para una medida de esta naturaleza, hay otros que sí, sobre todo aquellos que inicialmente han tomado medidas para controlar los altos índices de inflación. Él, entre otras cosas, pone como ejemplo Zimbabue. A los 10 años de la dolarización es 32% más pobre que hace 20 años y compara su situación un poco con la de Venezuela. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, por eso mencionaba que la dolarización no es la panacea, no es que uno dolarice y se solventan todos los problemas que existen en la actualidad. Los problemas en Venezuela son multifactoriales. Estamos hablando que no es solamente un tema de la inflación y del control de cambios, sino que también hay muchas distorsiones como los controles de precios, la falta de producción, el gasto excesivo público, una deuda externa altísima, que eso también complejizaría un proceso de dolarización, porque el gobierno, para poder mantener su ritmo de gastos y si no produce bolívares, tendría que endeudarse externamente, ¿no? En dólares, para poder seguir con su gasto. Eso es lo que ocurre, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, no es la solución a todos los problemas, pero así como en el caso de Zimbabue hay una experiencia negativa, también hay experiencias positivas, sobre todo también en Latinoamérica, como el caso de Panamá, por ejemplo, que ya lleva muchísimos años con este esquema. Ecuador también por un tiempo lo logró mantener de una manera correcta, aunque ya otros años de desequilibrio están volviendo, pero lo cierto es que si se dolariza, haciéndolo solamente esa medida y no tomar otros correctivos, no va a servir de nada. O sea, tendría que hacer un set integral de políticas económicas en las cuales, además de dolarizar, se creen todo el ambiente para poder rescatar la producción en el país. Entre otras cosas, el profesor Hausmann dice que lo que ocurriría, por ejemplo, con el salario mínimo en nuestro país es que, pasaríamos a cobrar aproximadamente $6 al tipo de cambio paralelo, o incluso $20 a un tipo de cambio de 70.000 bolívares, que es lo que está manejando este candidato presidencial. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, haciendo alusión a lo que usted comenta, es decir, no es la panacea para resolver los problemas de una economía como la nuestra, ¿correcto? Sí, efectivamente, si nosotros convertimos los salarios mínimos del venezolano a dólares, de acuerdo a la tasa que dicta el mercado paralelo, evidentemente, estamos hablando de unos ingresos paupérrimos que no llegan ni a los $6 por habitante al mes. Sin embargo, independientemente de la moneda, si usemos el dólar o usemos el bolívar, lo cierto es que ya los salarios están acabados. O sea, eso no es un tema de dolarizar o no dolarizar. Eso ya es un tema de productividad del país. Si queremos que en verdad los salarios sean unos salarios decentes, que la gente gane en verdad unas mensualidades, unos honorarios adecuados para lo que es la realidad del país, pues para ello hay que producir. O sea, hay que producir no solamente petróleo, sino que diversificar la economía
y en la medida en que haya mayor productividad, entonces sí los salarios podrían ir ajustándose y creciendo a lo que es la realidad de los países, el resto de países, no solamente la región, sino los países desarrollados del mundo. Entonces yo en verdad no creo que el tema de dolarizar o no dolarizar tenga repercusión sobre el tema de los salarios, sino simplemente ganemos en dólares o ganemos en bolívares. Hoy en día el salario mínimo y los salarios en general, el venezolano en general está ganando muy por debajo de lo que debería ganar una persona para mantener un estatus de vida normal. Sí, para llegar incluso a fin de mes o incluso al final de la semana. Yo le preguntaría por qué, y tomando en cuenta lo que menciona, ciertamente el punto fundamental de una reforma económica en Venezuela pasa por incrementar drásticamente la capacidad de importar, al menos así lo explica el profesor Hausmann, y en este momento esa capacidad de importar está restringida por la caída de la producción petrolera, por ejemplo. Comentamos la advertencia que ha hecho Iván Freites sobre la posible paralización de 3 de las 4 refinerías más importantes en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este tema. Si no se ataca un problema como este, es imposible incluso pensar en dolarizar, ¿correcto? Sí, exacto. Hay que resolver muchos problemas. Más allá de dolarizar o no dolarizar, somos muy dependientes de los productos del exterior. Prácticamente todas las industrias venezolanas dependen de muchos insumos, mucha materia prima que es importada. Hoy en día no hay la capacidad para poder importar, primero, bueno, porque existe el control cambiario y aparte no hay divisas, no hay un flujo de divisas constante que permita a los empresarios domésticos poder traer todo ese material que necesitan para poder producir. Eso es lo que ha traído la profunda recesión que tenemos y la escasez tan brutal que tenemos, porque no solamente son los comerciantes los que importan, sino que también los productores nacionales requieren de esos insumos para poder colocar todos esos productos en los anaqueles, en los mercados. Si no se resuelve ese problema de acceso a las divisas y para poder importar, bueno, pues simplemente vamos a seguir rezagados en lo que a producción se refiere. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque lo cierto es que el Ejecutivo Nacional, que ya ha dicho, no piensa dolarizar la economía, piensa permanecer en el poder, lo que sí ha anunciado es la reconversión monetaria en nuestro país, es decir, esto de eliminarle 3 ceros otra vez al bolívar. Y varios analistas, incluyendo el economista y diputado José Guerra, han dicho que esto comenzó muy mal y puede terminar igual, sobre todo con la intención que tiene el gobierno de retirar todo el cono monetario que circula en nuestro país para el próximo 4 de junio. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, qué impacto puede tener este tipo de medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, además de esta forma. ¿Lo escuchamos? En mi opinión, el impacto va a ser completamente nulo, como lo fue en el año 2007 cuando se hizo la anterior reconversión monetaria. O sea, para poder tener una reconversión monetaria efectiva hace falta que el gobierno se sincere y sea serio en su accionar, controle su nivel de gasto, elimine los controles de precios, incremente o fomente la producción y la inversión en el país, y solamente de esa manera en verdad se puede frenar lo que es la inflación. Si el gobierno hace la reconversión y continúa manteniendo los errores que ha venido cometiendo, pues sencillamente en pocos meses vamos a tener otra vez los 13 que quitaron nuevamente, porque la desconfianza es increíble, muy alta, y aparte no se ven ninguna señales de mejora en lo que a políticas monetarias se refiere. Para mí no va a tener ningún efecto, sino más bien por el contrario, incluso podría acrecentar el problema que estamos padeciendo hoy en día de escasez de billetes. Porque imagínate, si hoy en día estamos hablando que hay en la calle 2 conos monetarios, el que salió recientemente, y todavía se siguen encontrando billetes de 50 y billetes de 100 en la calle, y vemos lo escaso que ha sido. Imagínense retirar todas esas monedas y billetes que están hoy en día en circulación, que son insuficientes, para poner otras nuevas que, bueno, sabemos todas las deficiencias que han habido en la distribución. Pues simplemente ese problema, en mi parecer, va a agravarse. Bueno,
Bueno, yo le pregunto a Francisco Allen, por cierto, 482-9750 para su participación. Abrimos las líneas. Nos interesa mucho escuchar lo que opinan nuestros oyentes. Yo le pregunto, como gerente de unidad de análisis económico, Data Análisis, ¿cuáles son los escenarios que ustedes se plantean a corto y mediano plazo a la luz de, al menos, los datos, la información que conocemos, la caída de la producción petrolera, el proceso hiperinflacionario que avanza, estas medidas que ha anunciado el Ejecutivo Nacional y futuras sanciones que podrían afectar a la principal industria en nuestro país? ¿Lo escuchamos? En relación a los escenarios económicos, las expectativas lamentablemente no son alentadoras. Pensamos que este año, que bueno, ya estamos culminando el primer trimestre, va a ser igual o peor que el año 2017. En términos de inflación ya es evidente, ¿no? Las proyecciones más pesimistas a finales de año hablaban de una inflación para el cierre del 2018 de 13.000%. Es posible incluso que nos quedemos cortos en esas proyecciones, ya que si nos regimos por la información que ha publicado la Asamblea Nacional de inflación para el mes de enero y febrero, ya que lamentablemente el Banco Central no publica cifras del año 2015, la Asamblea Nacional dijo en sus publicaciones que la inflación del mes de enero fue de 84% y la del mes de febrero de 80%, o sea, inflaciones intermensuales. Si sigue esa tendencia, pues el 13.000% que se había proyectado para la inflación anualizada se va a quedar corto. Y por lo visto no se han tomado ninguna medida al respecto, allá que esto de la reconversión monetaria, que vuelvo y repito, para mí no va a tener ningún efecto el quitarle 3 ceros o dejarse, ¿no? Porque las distorsiones todavía se mantienen allí. En cuanto a producción, bueno, tampoco hay buenas expectativas. Se espera que el Producto Interno Bruto caiga, y en la medida en que no se estimule la producción, sencillamente no va a haber manera de que se revierta esa tendencia. Bueno, nos ha tocado escuchar algunas cifras que son difíciles de imaginar. Nunca Venezuela había sufrido un proceso hiperinflacionario como el que está ocurriendo en este momento. Si este índice de inflación, y usted me corregirá si me equivoco, se mantiene en 80% mensual, se habla de índice de precio al consumidor que podrían superar el 100.000%. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Cómo ven ustedes una situación de esta naturaleza? ¿Qué impacto puede tener si finalmente ocurre en nuestro país? Sí, efectivamente, si se mantiene, a ver, de acuerdo al concepto más ortodoxo y clásico de lo que es el hiperinflación que planteó Philip Kagan en la década de los 50, se habla de hiperinflación en aquellos países en los cuales se da de manera consecutiva inflaciones intermensuales superiores a 50%. Si nosotros proyectamos por un año inflaciones constantes de 50% mes a mes, el acumulado del año se ubica alrededor de 13.000%. Pero como esta fórmula de inflación se hace de manera compuesta, porque claro, los incrementos se van dando de manera consecutiva, incremento sobre incremento sobre incremento sobre incremento, entonces si se mantiene esa tendencia de 80%, 84% en el primer mes y 80% en el mes de febrero, pues como bien dices, la inflación sobrepasaría el 100.000% anual al cierre de año. Lo cual, bueno, nada más de ver el número se puede ver la magnitud y el impacto que tendría en la economía sería totalmente devastador. Estaríamos hablando, bueno, ya de casos como por ejemplo el de Zimbabue o la Alemania posguerra, en la cual, bueno, la gente salía con carretillas de billetes. La cuestión es que aquí lamentablemente no tenemos billetes, pero la gente en aquella época salían con carretillas de billetes a todas partes para pagar. Los salarios eran prácticamente cancelados al momento, varias veces al día. Cuando uno iba a una tienda, a un supermercado, no estaban los precios marcados porque los mismos podían variar entre que paseabas los pasillos y llegabas a caja. Entonces, bueno, son procesos bastante complicados, que bueno, ya lo estamos viviendo, pero podrían ser peores.
Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado, tomando en cuenta lo que hemos conversado, da la impresión, y ya lo ha dicho, que no tiene ningún sentido esto de eliminar 3 ceros al bolívar, porque la situación va a cambiar tan rápidamente que esa inversión de moneda nueva se va a perder, se va a hacer sal y agua. ¿Qué atribuye usted un anuncio de esta naturaleza? Se lo pregunto como economista y a título personal. ¿Lo escuchamos? Sí, yo lo que creo es quizás el único beneficio que uno le puede ver a este tema de la reconversión monetaria bajo las circunstancias actuales es simplificar un poco las cuentas. Ya estamos viendo que incluso en algunos mercados han tenido que cambiar eso de manera indirecta, o sea, han hecho una reconversión en los supermercados de manera indirecta porque simplemente las balanzas que marcan los precios, cuando uno compra por ejemplo un kilo de jamón o un kilo de queso, no cabía el precio en las etiquetas. Entonces, claro, tuvieron que quitarle 3 ceros previamente, eso incluso antes de que se anunciara la reconversión. Ya muchos supermercados están trabajando de esa manera. Cuando te marcan que el jamón que tú compraste son 70 bolívares, no, son 70.000. O son 100 bolívares, no, son 100.000. Solo que le quitamos 3 ceros a la etiqueta porque simplemente no cabía. Entonces, bueno, quizás puede agilizar un poco el tema de las cuentas, no tener que sacar esos números astronómicos. Pero más allá de eso no hay ningún sentido. Entonces yo creo que es quizás crear esa ilusión de que, mira, ya los precios no son de millones, sino que son de miles. Habrá algún incauto que quizás crea, bueno, será que la cosa está más barata, ¿no? Bueno, pero yo creo que en verdad la gente no es tonta y no va a caer en eso. Otro tema que podría también atribuirse esta reconversión monetaria es hacer un incremento oculto o implícito de lo que es la gasolina. Porque estamos hablando de que si se quitan 3 ceros a la moneda más baja va a ser el real. O sea, lo que era los 50 céntimos, ¿no? O un bolívar, no sé todavía cómo va a ser el nuevo bono monetario, pero en todo caso, si estamos hablando de que la moneda de más baja de denominación va a ser un bolívar, ese bolívar del nuevo bono monetario equivaldría a 1.000 bolívares de los actuales. Entonces, claro, si uno va a echar gasolina y quiere echar 1 litro de gasolina, bueno, ya sabemos que por ese litro te están cobrando 1.000 bolívares de los actuales, que pasarían a ser un bolívar de los nuevos, ¿no? No sé si me explico. Están haciendo de manera encubierta un incremento de la gasolina. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, hace algunos días en entrevista con El País de España decía que Venezuela es la historia más triste del continente, porque en 4 años ha reducido el 40% de su PIB, vive una crisis humanitaria, el gobierno lo niega, y ella misma no sabe cómo se va a resolver, pero tiene claridad de que va a necesitar apoyo externo, sobre todo humanitario. Yo quisiera su comentario acerca de este tema, si es posible predecir lo que va a ocurrir. Hemos escuchado insistentemente la palabra de parálisis o incluso colapso de la economía a la luz de los datos que se manejan. ¿Lo escuchamos? Completamente de acuerdo en que para poder salir adelante en una primera instancia requerimos de apoyo internacional, no solamente en materia humanitaria, sino también en materia económica. Haría falta quizás un fondo de rescate que ayude a salir durante los primeros meses de la crisis en que estamos. Pero bueno, evidentemente para que eso ocurra, tiene que haber un cambio. Para que un ente multilateral, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, permita crear un fondo de rescate, pues hay que cumplir con una serie de requisitos y poner ya reglas mucho más claras en lo que es la economía para que el Fondo Monetario o cualquier organismo multilateral acceda a ayudar. Entonces, sin duda estoy de acuerdo con lo que plantean allí, de que hace falta ayuda no solamente humanitaria, sino también ayuda económica para poder salir adelante. Ahora, si va a colapsar o no la economía, yo siempre digo que en verdad los países nos tocan fondo. O sea, uno siempre podría estar peor y igual los países siempre podrían estar peor. Predecir una fecha, un momento en que esto colapse por la misma implosión, cambie, no sabría decirlo, porque en verdad es impredecible.
Sí, lo vemos en la práctica o con la paralización de los servicios o con las protestas a diario y bueno, lo que está ocurriendo producto de la hiperinflación en nuestro país. No hace falta proyectar lo que va a ocurrir, ya lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Francisco Allen, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, gerente de la Unidad de Análisis Económico de Data Análisis. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. Localizaron enterrado el cuerpo de una estudiante que había desaparecido en el estado Zulia. Lo destacan medios de comunicación nacionales e internacionales. NTN 24 nos dice que María Gracia Reyes fue vista por última vez el pasado 1 de marzo, acompañada de un ciudadano de origen árabe que respondía al nombre de Metit Salim Yousra. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas encontró el cadáver de María Gracia Reyes San Juan, la joven estudiante desaparecida el pasado 1 de marzo en Maracaibo, en el estado Zulia. Según el diario Panorama, los funcionarios hallaron el cuerpo enterrado en una casa del barrio San Sebastián, propiedad de un sujeto de nacionalidad árabe que respondía al nombre de Metit Salim Yousra. Termina de esta manera terrible esta noticia, esta información sobre la muerte de esta joven. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el